Milagro de Amor, conducido por Monseñor Emilio Berlí, arzobispo emérito de Yucatán. Desea adentrarte más al conocimiento del encuentro con Jesús sacramentado para descubrir la riqueza que hay en su cuerpo y en su sangre. Que la misa obligara a las personas a salir de sí mismas y a comprometerse más con las demás personas, precisamente porque ese es el deseo de nuestro Señor cuando nos nutre, nos fortalece en la Eucaristía. La Eucaristía de por sí no consiste en un acto intimista entre Dios y el individuo, sino una relación comunitaria con Dios, con todos sus hijos. Somos iglesia, eso es muy importante. El pasado muchas veces se dejó guiar mucho por la piedad intimista. La persona se preocupaba, y no era malo eso, al contrario, muy bueno, pero se preocupaba por su relación directa con Dios, pero a veces no ponía la suficiente atención, no le daba el suficiente tiempo, no había esa voluntad de compromiso con los demás, al servicio de los demás, en colaboración con los demás, respetando a los demás, precisamente para crear lo que llamamos iglesia. Nuestra Eucaristía, en el mundo actual, en el momento actual, busca por todos los medios revivir las Eucaristías gozosas y fraternas de los primeros siglos, de los primeros cristianos, en donde reinaba el verdadero amor y la vivencia alegre de la presencia de Jesús en medio de la comunidad. Así se evidencia en el capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles y en los escritos de los primeros padres de la Iglesia. Jesús aseguró que donde 2 o 3 se pusieran de acuerdo en su nombre, ahí estaría Él presente. Mateo 19:19. Una Eucaristía es ante todo una experiencia de comunión, unión común entre los hermanos, para poder tener comunión con Dios. Una Eucaristía es momento de reconciliación. Es oportunidad de sentirnos perdonados por Dios y de vernos obligados a ese perdón que siga influyendo hacia los hermanos que nos rodean, particularmente hacia el esposo o a la esposa, hacia los hijos, hacia los amigos e incluso a los enemigos. No puede haber Eucaristía, comunión, si existe desunión entre los hermanos, si nos resistimos a perdonar y a comprender. San Pablo levantó su voz contra los corintios que pretendían comulgar con el cuerpo de Cristo, mientras entre ellos se nutrían las divisiones. En la comunidad se decía: yo soy de Pedro, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo. Pablo los hizo reflexionar acerca de que así como el pan que se parte es uno solo, así también ellos están llamados a firmar una sola comunión en el cuerpo de Cristo nuestro Señor. En la antigüedad, según la costumbre judía, el que presidía la mesa partía un pan grande y lo distribuía entre los comensales. Así se estilaba en los primeros tiempos. Era un gesto muy significativo, un solo pan, pero repartido entre muchos. La copa de vino se iba pasando de uno a otro. Todos bebían de ese mismo cáliz. Este rito se ha perdido lastimosamente. Un solo pan, una sola copa. Todo el rito llevaba a formar una comunidad, pero una comunidad no solo de cercanía, sino de comunión.
No se puede pretender comulgar con Dios si antes no hemos hecho todo lo posible para comulgar con los hijos de Dios. Este es un aspecto que deja mucho que desear todavía en la celebración de nuestra misa. Durante algunas, nuestras gentes se acostumbraron a ser un poquito más como espectadores. Todo lo hacía el sacerdote. Él leía, él cantaba, se hacía todo en la lengua latina. Naturalmente, los demás debían de permanecer en silencio. Los feligreses repetían, se puede decir, mecánicamente frases que pues entendían a medias porque estaban en latín. Todo este ritual quedó ya relegado por algo que tuvo que cambiar el Concilio Vaticano II. Precisamente acostumbró a la gente a hacer asamblea viva, asamblea de comunión, reunión de hermanos para alabar a Cristo nuestro Señor y con Cristo, por Cristo y en Cristo, a Dios nuestro Padre. En la actualidad estamos luchando para reeducar a nuestros feligreses. Estamos buscando que aprendan a ser participantes de la Eucaristía, no simple espectadores. Las Eucaristías de los primeros cristianos eran muy participadas. Los llevaron a cuestionarse seriamente acerca de sus divisiones de tipo social, por ejemplo, patronos y sirvientes, patronos y esclavos. Lo inaudito se verificó en las misas de los primeros cristianos, porque patronos y esclavos pudieron compartir la misma mesa, el mismo pan, el mismo cáliz, porque en medio de ellos estaba la presencia mística de Jesús. Las Eucaristías vivenciales y participadas llevaron a las primeras comunidades cristianas a naturalmente evolucionar su sistema de vida. Los que tenían más vendían sus posesiones para que nadie en la comunidad pasara por graves penurias económicas. Así lo dice Hechos de los Apóstoles 4:34. Algo que ahora nos parece inaudito. Todo esto se conseguía por medio de la Cena del Señor, en la que no había ritualismos que entorpecieran, sino espontaneidad, dictada precisamente por el corazón que estaba lleno de fe y de amor. Puede haber habido abusos, como sucede en todas las cosas, pero prevalecían las bendiciones y los beneficios. Es inútil querer que existan verdaderas Eucaristías si no hiciéramos hincapié en la auténtica comunión que debe de llevarse adelante entre los fieles. En estas deficiencias, la culpa es más de los sacerdotes que de los fieles. Así como en una orquesta se proyecta la pericia del director, así también en la Eucaristía se percibe el ritmo espiritual que el sacerdote le va imprimiendo a la asamblea. Hay mucho camino todavía por andar. Lo importante es que ya comenzamos a concientizarnos de la urgencia de vitalizar nuestras misas. Por eso me parece muy importante que cada quien piense cuando va a misa, tengo que ir de una manera dinámica, no nomás voy a presenciar, no, voy a participar. Antiguamente era presenciar, actualmente es participar. Las dos empiezan con P, pero cambia mucho la participación a verdaderamente la sola presencia. Entonces pidámosle al Señor, cuando vamos a la Santa Misa, que verdaderamente estemos presentes, presenciando y participando en la Eucaristía. Continuaremos.
Si no quieres perderte de todos los programas, solo descarga la aplicación gratuitamente y no te pierdas de esto y más a través de la aplicación de Guadalupe Radio, siempre pensando en ti para tu gran formación espiritual.